Amigos y amigas de la República, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Fuerte y Claro. Yo soy Manuela Camacho y los voy a acompañar como todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. ¿Cómo está mi equipo por allá del otro lado, por favor? De Switcher, por favor, que salude ahí las chicas. Chester, ahí que está. nunca Chester se involucra. ahí O está. sea, ni saluda el Chester. Pero él está ahí, pieza fundamental de este Switcher. ¿Cómo Una pieza está, crucial, Manuel? Totalmente. indispensable. De este Switcher está Vale por ahí. ¿Cómo están? Bueno, chambeando como siempre. ¿Qué tenemos hoy, Manu? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hay mucho de lo que hablar porque ya sabes que la coyuntura y la política peruana no da descanso. Y ahora con estado de emergencia, Manu. Y ahora, que ya lo otra habían vez, anunciado. otra vez. Un nuevo con estado de emergencia. Qué raro. ¿Cuántos estados de emergencia hemos ya atravesado? ¿Y cuántos han dado resultados ¿Y también? cuántos en efecto han dado resultado? Pues vamos a comenzar entonces hablando de eso, que fue el mensaje a la nación que duró menos de un minuto. Me parece que el conteo exacto son 48 segundos, que dio el presidente interino José Gerí ayer, en el que anunció cosas importantísimas de un calibre que no podían ser transmitidas de otra manera que no fuera a través de un mensaje a la nación, que básicamente pudo haber sido un tuit. Vamos a escucharlo. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Me encanta que use ese eslogan de que las cosas para hacerse requieren acciones y no palabras. Y dentro de todo nos llene de palabreo en vez de ir a lo que debería estar haciendo desde el Ejecutivo, que es derogando las leyes que benefician a las organizaciones criminales. Se ha dicho desde muchos flancos distintos que la fórmula no es tan complicada, que lo que hay que hacer es empezar a derogar todas estas leyes que imposibilitan y restringen las investigaciones y las acciones que el Poder Judicial, que el engranaje que constituye la justicia peruana, pueda actuar y obrar contra la criminalidad y la crisis de inseguridad en la que nos tienen sumergidos. Pero no, señores, estado de emergencia como una curita que lo parcha todo. Como decíamos con Vale hace un ratito, que además ya ha habido tantas veces estados de emergencia y que para qué han funcionado. Díganme ustedes qué ha cambiado, en qué se ha logrado reducir la tasa de criminalidad. Algunos de los puntos importantes de este decreto de estado de emergencia es que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales y inviolabilidad de domicilio, ojo aquí, libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Y aquí es donde está la trampa, que no es trampa porque es sumamente evidente. El estado de emergencia no tiene como objetivo reducir o combatir la criminalidad. El estado de emergencia lo único que está buscando es detener o desmotivar las convocatorias que se han hecho, como por ejemplo para este sábado 25, de manifestaciones que se han congregado, que se han autocongregado por diferentes grupos de ciudadanos organizados para tomar nuevamente las calles. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este estado de emergencia? No les vamos a permitir salir, no queremos que salgan a las calles, no queremos que transiten por las calles. Hay además una medida que, bueno, ya es como un comodín repetitivo, que lo tengo por acá,
sobre lo que se ha anunciado en el estado de emergencia, que nuevamente tiene que ver con el tema de las motos, ¿no? Dice, las fuerzas del orden hacen frente a la criminalidad y, ojo, otras situaciones de violencia. Nuevamente, la ambigüedad de lo que esas fuerzas del orden puedan considerar situaciones de violencia para reprimir de manera indiscriminada, como ya hemos visto que hicieron la semana pasada y que no han hecho solamente la semana pasada, sino durante las manifestaciones del 2022, 2023, las manifestaciones del 2020, durante el tema de Merino, ¿no? Que siempre tienen este aval de que aquello que parezca violencia, aquello que me pueda figurar como una amenaza de vida, entonces me autoriza, me legitima para usar indiscriminadamente la fuerza. Y lo otro que decía justo abajito de eso era que se prohíbe, de verdad que yo ya digo, oye, los de las motocicletas ya de a gratis, o sea, ya los meten, pero dirán, pero ¿cuál fue el mal que yo hice? ¿Qué tengo que ver yo acá, no? Se Manu, prohíbe el uso de 2 personas en motocicleta, nuevamente. Vale, me estabas diciendo algo. ¿qué te parece si invitamos a la gente a que nos cuenten qué opinan acerca de esta nueva declaratoria de emergencia? ¿Qué esperan que esta vez sí tenga resultados? Hay algunos comentarios, ya nos están escribiendo, van a aparecer en pantalla un rato, la gente nos está saludando. Ahí la Hola, gente es súper Sile, emocionada. ¿cómo estás? Me encanta, me encanta, me encanta. Buenos días, Manuela y equipo, ¿cómo estás? Lucía, muchas gracias por conectarse con nosotros esta mañana. George Wari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ismelda. Cuéntenos qué opinan de este mensaje, perdón, de este mensaje a la nación, brevísimo mensaje a la nación, y de esta nueva declaratoria de estado de emergencia que, mejor dicho, va a solucionar todos los problemas de la criminalidad. El nuevo presidente interino, José Gerí, dijo, se acabó, tengo la respuesta, con esto se acabó el crimen. Vamos a ver, porque además, vale, lo que yo te decía, conversábamos un poquito antes de arrancar en vivo, es que lo que hemos visto o lo que la ciudadanía misma ha registrado durante los estados de emergencia suelen ser calles particulares, algunas sí, algunas no, donde hay militares que tampoco saben qué hacer, porque no es, en teoría, la labor que deberían estar cumpliendo, desempeñando, y que están parados muchas veces aglomerados en las mismas esquinas, sin que eso represente realmente un trabajo de inteligencia o algún tipo de operativo. Teníamos una famosa foto que se viralizó hace algunos meses en el estado de emergencia número, ya perdí la cuenta, que era esta precisamente, la de un montón de militares aglomerados en el peligrosísimo punto del Larcomar, un punto clave que la policía, las Fuerzas Armadas, los militares tenían que custodiar, ¿no? Digamos que en vez de estar en zonas en las que general y usualmente hay por lo menos una mayor incidencia en denuncias. Para conectar rápidamente con nuestro reportero, antes de ir a hablar con él, con nuestro Urpi, esta madrugada, José Gerí, quien ya prácticamente se denomina un TikToker o está lanzándose, ¿no?, al streaming como TikToker, pues estuvo haciendo un patrullaje importantísimo a través de las peligrosas calles de San Isidro, en el que él estaba en su carro contando, sí, estamos patrullando las calles, ¿no? No leo muy bien qué es lo que dice. Dice, nunca exijas nada que no ofrezcas. Día 1 de estado de emergencia, 12:45 de la mañana. Dios mío, ¿qué estaremos pagando? Bueno, entonces, el presidente quería dejar su constancia de que estaba transitando las peligrosísimas calles de San Isidro. Y sabemos que estuvo también esta mañana, ¿vale? Cuéntame un poco, estuvieron, me parece que en San Juan del Lurigancho. Sí, te cuento que ya nos vamos a conectar en segundos con Francisco, que está desde San Juan del Lurigancho, porque el presidente de la República, José Gerí,
publicó un tuit en el que sale una tanqueta de militares en San Juan del Lurigancho, pero lo que muchas personas han dado a conocer es que en las calles no se ve nada. Mira, Ya, yo he claro. pasado por la Avenida Argentina, por la Avenida Colonial. Pasa nomás, por favor, este programa es sumamente... Bienvenida seas. Es totalmente. Preséntate. Por favor, Celeste, preséntate ante el público. Hola, Celeste. Ella está a cargo ahorita de los comentarios. Bien, bien, bien. Así que he pasado por la Avenida Argentina, he pasado por la Avenida Venezuela, he pasado por la Avenida Colonial, he pasado por la Avenida Tacna y no he visto un solo militar. Así que a los amigos, amigas de la República que también nos están viendo, los invitamos a que nos cuenten si por sus Eso. casas han visto presencia militar. Ya nos vamos a conectar, ¿verdad? Con Francisco. Manu, te cuento que él nos va a contar un poquito más acerca de cómo es el panorama actualmente de San Juan del Lurigancho en estos momentos, en el primer día de estado de emergencia. Bien, Francisco, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí con nosotros? ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo te va? Sí, nos encontramos aquí en el distrito de San Juan del Lurigancho. Francisco, ¿cómo ves la situación? Bueno, siendo que ayer se decretó el estado de emergencia, ya se publicó oficialmente en el diario El Peruano. ¿Hay militares? ¿Hay presencia policial? ¿Hay algún tipo de operativo o algo que haya cambiado? ¿Qué tal, Juliana? Mira, Manuela, te voy a comentar un poco el panorama que se vive aquí en el distrito de San Juan del Lurigancho para que todas las personas que nos están viendo lo puedan ver. No hay presencia de militares, Manuela, no hay presencia de militares y eso era algo que se tenía previsto en este estado de emergencia. ¿Por qué? Las personas que nos están viendo seguramente se estarán preguntando por qué ahora los militares, una vez más, tienen que salir a las calles, Manuela, y es por los altos índices de inseguridad. Es más, Manuela, te voy a plantear a ti y a tu equipo de producción y a las personas que nos están viendo en este momento una situación porque nos encontramos en un punto estratégico. A ver, Manuela, imaginemos que es un conductor de ese bus que está justo frente a nosotros. Ya. Imaginemos tal vez que tú vas conduciendo en la noche. Sí. Vas cerrando turno justamente en un bus parecido a ese. Vas cerrando turno y imagina, Manuela, que una moto lineal te cierra el camino. Inmediatamente después de eso, una persona se baja, sube a tu unidad de transporte y te dispara. Manuela, eso pasó aquí donde nosotros nos encontramos. Para ser más específico y que el público lo pueda tener mejor detallado, eso pasó a la altura de la cuadra 5 de la Avenida del Sol, donde nosotros nos encontramos más o menos por esa zona, donde está ese Inca Pharma, justo al frente de la Universidad Privada del Norte. Eso le pasó a un bus de la empresa Santa Catalina, Manuela, que bueno, vale decir, es la ruta que yo tomo para para llegar a mi casa, para llegar al trabajo, para movilizarme. Lamentablemente, el chofer del bus que fue atacado se encuentra internado en la clínica San Juan Bautista aquí, en el distrito de San Juan del Lurigancho, y un pasajero terminó herido. Pero Manuela, te voy a poner en otra situación para que las personas comprendan la gravedad de lo que se vive en torno a la inseguridad ciudadana. Acompáñame más o menos por esta zona. Aquí enfrente tenemos la estación San Carlos. Manuela, ok, uno se preguntará por qué es importante este sitio. Pues Manuela, aquí hace unas semanas, como todos lo recordamos, el bus del grupo Armonía 10 también fue baleado. Manuel, entonces vemos que hay una crisis de inseguridad que es lo que ha llevado a que se promulgue. Y bueno, de hecho, mira, te muestro. Aquí hay un bus de la empresa Santa Catalina, como ya te lo decía. Es más, ellos fueron la primera empresa de transporte que salieron, no sé si ustedes lo recuerdan, a protestar en caravana por el distrito de San Juan del Lurigancho, porque ellos piden una cosa: mayores medidas de seguridad para poder seguir trabajando. Pero como te seguía comentando, ¿no? Claro que sí, Manuela, perdón. No, te decía que claro, que lo único que piden es su derecho a poder salir a trabajar, tienen que solventar a sus familias como cada uno de nosotros, y ni siquiera es una protesta que esté relacionada con los costos de la gasolina, con las vías, ¿no?, por las cuales tienen que transitar, peajes. Es un pedido
tan simple, básico, indispensable como el derecho a trabajar y que no te cueste la vida. Tal cual, Manuela, y ello debe estar asegurado por la policía y ahora por los efectivos militares que, como ya te daba cuenta, no se encuentran aquí en el lugar. Claro. Lo que sí pasó, y tenemos video de ello, Manuela, le voy a pedir al equipo de producción que lo pueda poner, es que José Gracias. Gerí se dio un paseo por este Eso te iba distrito. a preguntar. Se reunió con el ministro del Interior, ¿Arriola? Tiburcio, se Ah, reunió con el alcalde. Sí, perdón, Manuela. no, continúa. Se reunió con el alcalde del distrito, él estuvo aquí en el penal de San Juan de Lurigancho, también se acercó a una comisaría del lugar para verificar un poco cómo se venían llevando, a ver, entre comillas, digámosle, estas acciones en torno a este estado de emergencia. Y digo entre comillas porque te vuelvo a mostrar otra vez en cámara para que tú lo puedas ver, el equipo de producción que nos acompaña lo pueda ver, las personas que nos están sintonizando en este momento también, no hay militares. Y bueno, policías como tal, hay un policía, 2 policías de tránsito y personal de serenazgo que ayuda a controlar el tráfico, Manuela, pero como tal, militares aquí en la zona no vemos. policía, serenazgo, algún tipo de autoridad. Autoridad, Manuela, lamentablemente tampoco podemos ver en este lugar tal vez el alcalde, tal vez algún comisario que nos pueda brindar una declaración respecto a cómo se vienen ejecutando las medidas en torno a este estado de emergencia en un distrito, Juliana, como ya te comentaba, sumamente peligroso no tenemos. Y es más, Juliana, solo una cosita que también, Manuela, perdóname, No te preocupes. que quiero acotar. Yo le he pasado al equipo de producción imágenes también para que me ayuden poniéndolas de un recorrido que hemos hecho por las principales vías de aquí del distrito de San Juan del Urigancho para que el público se pueda dar cuenta que este no es el único lugar donde no hay escasa presencia de militares, sino que es en casi todo el distrito, bueno, el trayecto que nosotros hemos hecho donde no hay presencia de militares, Manuela. Muchísimas gracias, Francisco, por tu reporte. Personalmente creo que además es un reporte que te toca, ¿no? Que llega a ser un poco más individual por algo que has contado y que es cierto. Muchas de las rutas que a veces tenemos que reportar o que vemos o que la ciudadanía ve todos los días involucradas en temas de extorsión y de sicariato, son las que ellos tienen que tomar para trasladarse, para ir al trabajo, para regresar a casa. Y la incertidumbre de qué podría suceder, no solo por lo grave que nos parece que un chofer esté expuesto a eso, sino a que la ciudadanía que está siendo transportada también está expuesta a que en cualquier momento eso suceda. Es muy preocupante, es una angustia que se suma a una coyuntura que deja de ser ajena cuando empieza a atravesar tu vivencia personal. Manuela, y te puedo comentar, no sé, una pequeña cosita que se ha suscitado a raíz de esta ola de inseguridad en el Sí, transporte claro. público, y es que ahora las personas o ciudadanos que se suben a un bus tienen que elegir muy bien dónde se sientan, porque ahora sentarse detrás del conductor o cerca del conductor Peligroso. representa un peligro. Hay varios reportajes que han revelado Sí. el nivel de peligrosidad, digámoslo así, que existe en los lugares donde tú te sientas en un bus. A ese punto hemos llegado, Manuela, tener que elegir muy bien dónde nos sentamos para no correr riesgo. Lo lamento mucho, Francisco. Te agradezco enormemente por tu reporte. Gracias y ojalá que la situación pueda cambiar prontamente, aunque no tenemos muchas luces de que así sea. Lo que mencionaba Francisco justamente se trata de uno de los ataques que se ha dado, un ataque que se dio en menos de 48 horas, él lo decía muy bien. El chofer que se vio afectado se le conoce como Arturo, conductor de la línea 23C, que hasta el día de hoy está internado en la clínica San Juan Bautista con un pronóstico reservado.
Y como justo comentábamos ahorita con Francisco en esta última interacción, no es, aunque no tendría que ser, a ver, voy a ampliar aquí, no es algo que solamente involucre o exponga o ponga en peligro las vidas de los transportistas, dejando en claro que eso ya de por sí es bastante grave, sino que hay que añadirle que las personas tienen el temor de trasladar a sus hijos al colegio en bus, en transporte público, de subir a un transporte público y tener que elegir en dónde sentarte por miedo de que, como nos contó Francisco, de un momento para otro, dos motos cierren al bus en el que te estás movilizando y empiece una balacera. Y tú, como ciudadano, te puedas ver afectado, involucrado, perder la vida en esta. Vale, tenemos algunos comentarios, me estaban avisando por acá. Tenemos comentarios. Cristian González nos dice, el estado de emergencia no detendrá las marchas, iluso lo del gobierno. Y eso también, ¿no? O sea, ¿creen que realmente declarar o decretar un estado de emergencia va a frenar la movilización ciudadana organizada? Yo creo que por el contrario es echarle mucha más leña al fuego. Ismelda. Dice, lamentablemente se ha demostrado que los estados de emergencia no funcionan, falta trabajo e inteligencia, lo que es fundamental para capturar a los extorsionadores. Así es, mi querida Ismelda. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, le dice, claramente han dado el estado de emergencia solo para que no salgamos a marchar. Claro, uno dice, oye, ilusa yo que creí que el problema que teníamos eran los extorsionadores, la delincuencia y la inseguridad. Qué ridícula de mi parte pensar eso. Resulta que el problema principal que teníamos y del que se tiene que hacer aparentemente cargo el presidente es de las marchas. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. A ver, Jordi Mundial dice, puro teatro lo que hace Gerí. Saludos, la República. ¿Qué me están diciendo por ahí? Bien, perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar a hablar un poquito al final de qué es lo que viene haciendo el Congreso, porque ya hemos puesto en contexto, ¿verdad? Esto viene sucediendo, ya hay estado de emergencia. ¿Qué va a pasar con el estado de emergencia? ¿Funciona o no funciona? ¿Y qué es lo que realmente está haciendo el Congreso para hablar de todo, para, mejor dicho, para legislar o para revertir, controlar esta situación? Antes de pasar a hablar sobre eso, tenemos una entrevista con un invitado especial el día de hoy. Él es José Ragas, quien es un historiador. José, ¿estás ya conectado por aquí? Manuela, ¿qué tal? Un gusto conversar contigo. Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darte un poco de tiempo para tener este espacio. Bueno, yo quería preguntarte un poco, mirando hacia atrás, ¿no? Porque en los últimos años han sido periodos de bastante convulsión, pero también de bastante resistencia ciudadana, que se ha volcado a las calles para manifestarse. Históricamente, siempre el tema de la marcha, de la protesta, del ciudadano que alza la voz, ha sido visto de esta manera. ¿De cuándo tanto viene el terruqueo? Si es algo que se ha intensificado un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo haces este diagnóstico? Bueno, sí, siempre ha habido una manera de tratar de descalificar a las marchas y también a la movilización ciudadana, negándole agencia y también la capacidad para poder, digamos, expresar su voluntad. Pero lo que uno puede más o menos como establecer como un cambio crítico es a partir del año 92, cuando de manera mucho más articulada, tanto el gobierno fujimorista como los medios y operadores políticos empiezan a vincular a las manifestaciones y protestas con Sendero Luminoso, ¿no? O sea, con un terruqueo mucho más claro, mucho más directo, y también para tratar de encontrar cualquier tipo de vínculo que hay entre las movilizaciones en contra de ese régimen, incluso después, con, digamos, diciendo que son asusados, que son violentos, que está Sendero detrás de ese tipo de marchas, ¿no? Y eso es algo que uno puede ver cómo se ha articulado muy bien lo de los 90s con la actualidad, en lo que dijo, por ejemplo, Fernando Rospigliosi hace unos días desde la presidencia del Congreso. Y no solo Rospigliosi, ¿no? Sino que también es una narrativa que sostienen otros congresistas como Montoya, que ayer Por habló ejemplo. directamente de Sendero Luminoso y dijo que estaba Exactamente. presente en la Universidad de San Marcos. Una Sí. estigmatización que es de toda la vida, con
universidad de prestigio y de alumnos que son de los mejores que hay en el país, me atrevo a decir. Con lo que dijo, ¿podemos escuchar, Vale, en paralelo o estamos solo con la imagen ahí de lo que dijo? La escuchamos, Lo Manu, la escuchamos, lo escuchamos. escuchamos. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Y si no reconocemos que estamos en esa situación, estamos perdidos. Lo que ha habido ha sido un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Ya. Y si no reconocemos... Entonces, José, claro, es una mención directa hacia decir que en San Marcos se gestan grupos subversivos y terroristas y que son estos los que vienen azuzando el tema de las protestas, que es una cosa que además ya hemos escuchado un montón de veces. Totalmente, y Montoya no tiene ninguna autoridad moral y tampoco política para poder cuestionar la integridad de la Universidad de San Marcos y la universidad pública. Además, Montoya parece que se ha quedado en los años 80, ¿no? Y tanto él como su grupo son los más interesados en que Sendero Luminoso no desaparezca, porque les sirve como un pretexto y una excusa para poder también avanzar con sus propios planes en el Congreso y en el Ejecutivo, mientras despiertan esa suerte de fantasma en la población. Claro, es como un token maravilloso que no les conviene del todo que deje de existir, porque cada vez que quieren estigmatizar al otro, señalar al otro, deshumanizar al otro o deslegitimar su reclamo, entonces, pla, terruco, pla, rojo, pla, Sendero, es muy conveniente tener a Sendero ahí para que cada vez que quieran sacarlo, califiquen a cualquiera de ser un terrorista, que además, creo yo, podría incurrir en el delito de difamación. Absolutamente, ¿no? Y además, y cuando ya pasa esto y vemos que están desesperados, siempre encuentran alguna pinta por ahí, mal hecha, obviamente, encuentran alguna bandera roja por ahí, o en todo caso encuentran algún líder algún ex líder ya anciano que aparentemente pertenecía a Sendero, que tiene como 80 años, y lo muestran para señalar que este movimiento aún casi como si Abimael Guzmán siguiera todavía dirigiéndolo, ¿no? Entonces, es una suerte de fantasma que un hombre de paja que la ciudadanía también ya sabe que esto no es verdad y que lo están tratando de estirar lo máximo posible como una forma de tapar la ineptitud y también los otros planes que están haciendo desde el Congreso. Si hiciéramos un termómetro ciudadano, no sé tú cómo la ves, yo considero que cada vez más las personas rechazan más bien esas posturas terruqueadoras y que ya la gente no se come mucho el cuento, ¿no? Como de repente antes quizás sí podía surtir un poco de efecto, pero siento, puedo estar completamente equivocada, que hay un poco más de rechazo hacia ese terruqueo. Totalmente, no, yo creo que eso ha sido una cuestión progresiva y en la cual Sendero no tiene ningún tipo de, digamos, de presencia, ¿no? No hay ningún tipo de opinión pública tampoco, pero lamentablemente es quien utiliza esto, quien manipula esta imagen, son justamente las autoridades, ¿no? Y no dudan en llamar terrorista a dirigentes estudiantiles, a dirigentes gremiales también y a veces a líderes, digamos, públicos cuando ven que esto se les sale de control y que están teniendo cierto tipo de presencia en el espacio público. Entonces, es una lástima porque eso también contamina el debate público y contamina también las opciones para poder encontrar soluciones a problemas que son mucho más urgentes en la actualidad, como lo venían diciendo ustedes hace un momento, que están vinculados con la inseguridad y también con esta ola de violencia por extorsiones y sicariato. Claro, porque además convenientemente creo yo que si confío en que tenemos un área especializada de inteligencia militar, pues tiene muy bien ubicado dónde exactamente es que quedan los Totalmente. remanentes de lo que se conoce hoy en día ya no como terrorismo, sino como narcoterrorismo. Y sin Exacto. embargo, las acciones nunca están orientadas hacia eso, que más bien está muy de la mano con minería ilegal, con lobbies y a los que se les permite operar con absoluta impunidad, como olvidando que de aquello de lo que tanto reniegan está por acá y buscan que nosotros nos enfoquemos en algo que está por acá y que no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver, efectivamente, y tienen ahí a Sendero en el congelador para sacarlo cuando es necesario, ¿no? O también, por Literal. ejemplo, en las elecciones de 2021, cuando aparentemente hubo este atentado en la selva, y que algunos se enteraron de manera un poco quizás sospechosa fuera de los canales oficiales, pero lo tienen guardado para cuando hay ese tipo de opciones. Sendero fue derrotado políticamente, militarmente el año 92. Su líder fue capturado, murió en la cárcel como corresponde por la pena que le dieron, y no solamente fue una derrota política militar, fue una derrota ciudadana también. O sea, Ujú, la sociedad civil rechazó a Sendero, ujú. y eso es algo que a veces las autoridades olvidan, y nadie está interesado en que Sendero vuelva. Fue una de las peores etapas que hemos tenido en la historia contemporánea del país. Y es gente de a pie que yo he visto en las manifestaciones y que te dice, Ujú. yo viví lo que fue Sendero Luminoso, yo sufrí los estragos del terrorismo, yo no soy terrorista. Detesto que me Exactamente. llamen terrorista porque no lo soy, porque rechazo al terrorismo y porque me molesta que me quieran decir eso para luego poder justificar cómo me excluyen, cómo me Ujú. marginalizan, cómo me detienen, me golpean, me barean y hasta quizás en el peor de los casos me matan, ¿no? Totalmente. Y un caso, por ejemplo, paradójico de esto ha sido el padre de este ciudadano de Truco que falleció y que él Mauricio. además, él combatió además también contra la subversión y que ahora tiene que ver cómo el líder del Fujimorismo en el Congreso humilla a su hijo, ¿no? Y lo cuestiona y lo pone, digamos, justamente en una serie de vinculaciones con el grupo al cual él combatió. Entonces, esto es una cuestión ya casi delirante por parte del Fujimorismo de manipular y también de utilizar a este, digamos, a Sendero Luminoso. Claro, dos cositas finales. Sí, justo lo que decías, ¿no? Muy duro me pareció escuchar al padre de Mauricio decir que ha formado parte del ejército y ha combatido al terrorismo como para que a su propio hijo luego lo quieran tildar de Ujú. terrorista. Y muy miserable, por supuesto, que dentro Totalmente. del duelo que ya está teniendo que atravesar, se vea forzado a ir a una notaría, a hacer trámites Ujú. legales para defender la memoria de una persona quien ya no está aquí para defenderse. Y quería cerrar con esta preguntita, dos preguntas últimas, Ujú. una que está acá en pantalla, que es, general, históricamente, desde tu punto de Ujú. vista como historiador, el prohibir, el reprimir las protestas suele ser la característica de una dictadura, aquella que además los grupos políticos todo el tiempo nos han dicho querer evitar. No queremos ser como esta dictadura, no queremos ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ujú. Sin Claro. embargo, las acciones que hacen, como la de querer salir de organismos de derecho internacional, la de reprimir, suelen parecerse un poco más a eso de lo que tanto dicen estar espantados. Totalmente, ¿no? Y uno no tiene que ir muy atrás en el pasado para ver esto. Hay muchos ejemplos en el pasado, desde dictadura de derecha y también de izquierda De también, izquierda pero uno también. puede ir solamente hasta el 2022 con la represión que hubo cuando Dina Boluarte asumió, 50 ciudadanos muertos por los cuales nadie ha respondido, Ujú. ¿no? Y además, también este ciudadano también que se ha sumado lamentablemente en estas últimas 2 semanas. Entonces, sí es propio de regímenes autoritarios y especialmente cuando tratan de disfrazar la represión o en todo caso negar el derecho a la gente a manifestarse pacíficamente, como lo ha hecho el presidente Geri anunciando un improvisado estado de emergencia en la noche de ayer, cuando sabemos que los estados de emergencia no han tenido un Ningún efecto efecto. importante, cuando él no ha explicado por qué se ha declarado un estado de emergencia y por qué cuando vemos que hay acciones también sospechosas dentro de esta decisión, como la compra de rochabuses, por ejemplo, ¿no? Que Claro. yo no sé si se van a combatir a los sicarios o a los extorsionadores con Con agua. rochabuses, ¿no? Con agua, exactamente, como no funciona nada más, con agua. Entonces, eso ya como Manguerazo que da a nomás. entender, y retomo para cerrar lo que tú decías antes, ¿no? O sea, así como con Sendero que se utiliza y la gente se cansa de este tipo porque es ofensivo, digamos, utilizar un recurso tan trágico como Sendero Luminoso para estigmatizar a las protestas. También es ofensivo utilizar un recurso tan barato como un estado de emergencia en una situación, coyuntura tan grave como esta, para evitar que haya movilizaciones contra este régimen, que es una continuidad del régimen de Boluarte. José, ¿es cierto que las protestas no sirven para nada? Como historiador te puedo decir que eso es completamente falso. Tenemos las 8 horas, gracias justamente a movilizaciones
hemos vuelto a la democracia gracias a movilizaciones el año 75 y también el año 2000. Y también hemos impedido que a veces regímenes que iban a terminar en autoritarismos, como el de Manuel Merino, puedan llevarse a cabo justamente con movilizaciones y también que ha costado la vida de varios ciudadanos y ciudadanas. Que no debería, ¿no? No Pero, debería. pero es cierto que, o sea, a lo que vamos es que es falso el decir, ¿para qué protestan si protestar nunca consigue nada? Eso es históricamente, comprobablemente falso. Comprobablemente falso, las movilizaciones son importantes. Es importante que la gente tenga el derecho a expresarse tanto en las urnas como también en el espacio público, que pueda también manifestar y que las autoridades establezcan canales de diálogo y escuchen también a la ciudadanía a través del voto, pero también a través de cuando se hace sentir el malestar y que puedan corregir rumbos y también políticas como la actual en la cual estamos en zozobra porque no sabemos cómo terminar con esta ola criminal que ya lleva casi más de 5.000 personas digamos, fallecidas desde el régimen anterior. Entonces, es una preocupación muy grande para todos los que, tanto que tenemos familia en Perú, como los que estamos afuera, escuchar las noticias de que ni la policía ni el gobierno tienen una idea clara de cómo detener este problema tan grave. José, muchísimas gracias por haberte dado un tiempito para estar acá con nosotros, y te agradecemos también siempre tu sabiduría. Y bueno, nos vemos en las calles, supongo. Muchas gracias, Manuela, y un abrazo de Santiago de Chile a todos los que nos han visto hoy día. Ay, chao, José. Bueno, entonces, justo algo importante que mencionó José, que no lo habíamos dicho, ¿vale? ¿Cómo nos estábamos olvidando de esto? Pero claro que estaba en la pauta, que era, dentro de las otras magníficas medidas, genialidades que ha tenido el señor José Gerí. Oh Dios, gracias por traernos al iluminado que estábamos esperando. Se van a comprar 48 rochabuses y 56 tanquetas. Yo confieso, y aquí voy a perder un poco la seriedad, que cuando pienso en el rochabús, lo primero que me viene a la mente son los reportajes en los que se usaban estos rochabuses para mojar a las personas que orinaban en la vía pública. Entonces, francamente, quiero preguntarte, Vale, dentro de tu sabiduría, si es que los rochabuses tienen alguna otra acción específica, además de lanzar agua, que pueda disuadir a los extorsionadores o reducir la criminalidad, porque yo pienso en un rochabús y no le encuentro mucho la asociación. Manu, te cuento que aquí estamos conversando con la gente de Switcher y nos comentan que en los años 80, ¿cómo se llamaba, Chester? Chester, por favor, comenta y opina. Queremos escuchar tu voz. Se llamaba Los Pinochitos. Los Pinochitos, ¿ya? ¿Y qué hacían? ¿Para qué servían? Disuadir el tema de las marchas que había antes. Los Pinochitos para disuadir las marchas. Y justo lo que hablábamos antes, ¿no, Manu? Y es que esta declaratoria de emergencia que limita de cierta forma el derecho a que las personas se puedan reunir con normalidad, va acompañado de la compra de 44 rochabuses con 56 tanquetas. Y que también va acompañado con esta ley del congresista Rospigliosi de proponer impunidad para la PNP y militares, justo en un momento donde vemos muchas movilizaciones. Dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? No las hay. Hay que pedirle también a la gente que nos ve, que nos puedan comentar si ustedes creen que justo todas esas acciones de parte del Congreso, del gobierno, ¿es casualidad? Porque si ya vemos que los rochabuses se usaban para disipar manifestaciones y vemos también una ley que protege a los policías en caso cometan abusos en las manifestaciones, ¿esto es coincidencia? ¿Este estado de emergencia es verdaderamente para combatir la criminalidad? ¿Por qué pregunto esto? Porque ya sabemos que todo acto delictivo se combate con inteligencia policial. Por supuesto, no hay otra. Con estrategias. ¿De qué forma vas a combatir la criminalidad, las extorsiones? ¿Cómo vas a identificar a los extorsionadores con rochabuses, con agua? ¿Qué vas a ir y los vas a mojar? Claro, la pregunta viene siendo un poco
Entonces, ¿en qué se está invirtiendo el dinero? Porque yo creo que sí hay inversiones de dinero necesarias que tienen que hacerse. Por ejemplo, fortaleciendo los equipos que tiene inteligencia, que sé de primera mano, como alguien que ha tenido que pasar por peritajes dentro de estas áreas, que no son especializados, que además no tienen suficiente personal. Tenemos, no me acuerdo qué número de camionetas de la policía compradas para la policía que están estacionadas, que no pueden patrullar, que no pueden avanzar. Entonces, uno se pone a pensar si realmente esta inversión de dinero es necesaria y si no es más bien, que creo que ni siquiera debería ser una pregunta, pero en fin, vamos a ponerla bajo el signo de pregunta, si no es más bien una forma de advertir o amenazar a la población que esté pensando en manifestarse. Porque esto no tiene nada que ver con los extorsionadores, no les va a hacer ni cosquillas. ¿O qué? Un extorsionador va a ver que viene un rochabús, entonces se va a sentir francamente muy intimidado y va a decir al manguerazo dile no y sale corriendo y deja de extorsionar. Dudo mucho que pueda suceder. ¿Qué efecto puede tener un rochabús con respecto a un delincuente, a un criminal, a un extorsionador? Eso se combate desde la inteligencia, con equipos de rastreo, con equipos especializados, teniendo a personal especializado que haga seguimiento, trabajo, ahondando también en el tema de los chips, de cómo se venden y cómo operan estos chips que se venden como si nada en la calle y que luego son utilizados para extorsionar a las personas. Manu, Dímelo. ¿sabes que en una entrevista que dio Herbie Colchado la semana pasada, si más no me equivoco, reveló que de las más de 20.000 unidades que tiene el parque automotor de la policía, solo el 60% están operativas, es decir, solo Imagínate. 6 de cada 10 unidades de la policía están operativas. Y de esas 4 de cada 10 que no funcionan, 2 ya no tienen arreglo. No tiene arreglo. No tienen arreglo. Ya. O sea, están ahí porlas. Prácticamente. Básicamente. Eso pues, entonces, esa es la pregunta. O sea, nadie dice que no se invierta en seguridad, pero esta no es una inversión en seguridad, pues, no nos quieran ver la cara de tarados. Esta es una inversión que tiene como objetivo intimidar, amenazar y disuadir a las personas para que no vayan a marchar. ¿De qué otra manera las tanquetas y los rochabuses podrían tener alguna incidencia en la reducción de la criminalidad? De ninguna. No tiene lógica, no tiene sentido. Por favor, si en los comentarios hay alguien que, como puede suceder, me diga, no, mira, Manuela, estás equivocada, porque si la estrategia tiene que ver con esto, ABC, esto va a funcionar, perfecto. Pero yo, francamente, desde mi punto de vista y desde lo que he leído esta mañana de especialistas, no guarda relación. Cristian dice, las marchas son contra las leyes pro delincuencia. Por eso se pide seguridad, seguridad para los que a diario nos exponemos a los extorsionadores, cobradores de cupo. Así es, todas las personas que trabajan saben, porque tienen cercanía, si bien no es en primera persona, con alguien que está atravesando o que ha atravesado esto, porque muchos de ellos también ya tuvieron que salir del país. Jordi dice, fácil es acusar, Montoya con su mismo diálogo de siempre. Ya sabemos que ellos se ponen de acuerdo para saber en qué línea va a ir lo que tienen que decir. Pechuguita, Montoya ya debe... Pechuguita, me da risa su... Pechuguita, Montoya ya debe irse a su casa, tiene ideas vagas, se ha quedado en los 80s. Deben traer gente joven y nueva. ¿Uno más? Otra de mi querida Pechuguita dice, la política es abrir caminos para llegar a un acuerdo, no cerrarlas como hace ese marinero. No me voy a olvidar, Roger, muchas gracias, terruquean a cualquiera que no piense como ellos, esto es una cacería de brujas. No me voy a olvidar de la instrumentalización de Montoya cuando le conviene, tiene un discurso firme y frontal contra las extorsiones, pero ¿quién recuerda cómo trató a los transportistas?
¿Quién recuerda ese encuentro que tuvo con un transportista que le dijo de tú a tú lo que sentía, su sentir ciudadano, su sentir de estar abandonado ante una autoridad del Congreso que además, quienes además reciben su salario de nuestros impuestos precisamente porque confiamos en que el trabajo que ocupan lo hacen para legislar a favor de nosotros? Nunca me voy a olvidar de la manera despectiva y pedante en la que trató a esos transportistas a los que pretendió desde su superioridad y sus ínfulas de superioridad ubicar. Entonces, no nos olvidemos de eso para cuando quieran volver a usar a las personas, como va a pasar en breves, para las campañas políticas. Porque Manu, tengo el video por aquí. Lo he buenísimo, encontrado. buenísimo. Solo quería añadir una cosa, porque claro, en protesta todos son terroristas escucha? para ellos, pero en elecciones son ciudadanos. Vamos con el video. Viéndolo, dame unos segundos y te lo pongo. Problemas técnicos desde este switcher, tú sabes que recibe mucha información a diario. Mientras tanto voy leyendo a Fer Bosch que dice, esas compras son para las protestas, pero para la delincuencia no compran nada para combatir. Así es, mi querido Ahora sí lo Fer tengo, Bosch. Manu. A ver, Lo vemos. veámoslo. Que comer la población come alfalfa, señor. Y entonces, pero nosotros no. Somos dignos de comer un menú de 5 o 10 soles. Ya los escuchó el almirante, por favor, ustedes también lo escucharon. Hablen sobre la verdad, no hablen sobre fantasías, ni sobre narrativas equivocadas. Cuando hay algo que... ¿Y por qué no traes así? Yo me reúno con todos los transportistas. Estamos trabajando en el tema de las multas y estoy hablando algo en serio. No estoy hablando Almirante, de voy a nombres. tomar sus nombres Pero para luego jamás hablo gestionar una mentiras. reunión. Pero jamás acepto mentiras cuando no las ¿Qué hemos entiendo. hecho cada publicista? Han mentido. Te están hablando de una rutina que no existe. O sea, esa ley no blinda, esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no se puede cumplir. Eso está mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no van a conseguir. Bueno, no se falta. Escuchen, yo no les estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. La verdad. Lo recibió para eso, Los apoyo con la verdad. para decirles qué deben decir, cómo deben decirlo Cuando vives y que... Cosas que pasan, gente. Lo citó para decirles qué decir, cómo deberían decirlo y que por favor no estén instaurando narrativas que no le convenían a su grupo parlamentario. Entonces, no tengamos muy en cuenta esto porque la política siempre utiliza lo coyuntural y a las personas para sus propios beneficios, porque luego las va a recibir, sí, vengan todos, vengan comerciantes, bodegueros, transportistas, sean bienvenidos. Fotito por aquí, fotito por allá, pero anda luego tú a ver cómo votaron. Anda a ver a favor de qué lobby se manifestaron, directa y proporcionalmente en contra de las personas a quienes dicen defender. ¿Cómo estamos de tiempo, Vale, para ver cómo vamos? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan unos cuantos minutitos. Podría ser unos 5 o 6 por ahí. Nos quedan unos 5 minutitos ya. Tenemos algo importante que decir al final, pero antes de esto sí quería decir nada más que lo que prometí en el inicio. ¿Qué están haciendo desde el Congreso con respecto a esta situación? Pues lejos de derogar las leyes que favorecen la criminalidad y la extorsión, como ya dijimos, se les ha ocurrido la maravillosa idea de institucionalizar la extorsión. Como a favor de proyectos de leyes, el primero es este que presentó Luis John Tai, que decía que las empresas deberían o podrían descontar las extorsiones en su declaración de impuesto a la renta, formalizándolas, haciendo una lista, haciendo que estén incluidas dentro del tema de los impuestos de manera absurda, ¿no? O sea, a ver, combatir la inseguridad, la extorsión, el sicariato y la delincuencia, no. Formalizarla a través de una ley, es decir, lo que está haciendo es básicamente rendirse
decir, bueno, nosotros como Congreso no vamos a derogar las leyes que nos han pedido que deroguemos, les podemos dar esto. APP propone ley que normaliza la extorsión para que las víctimas puedan deducir su impuesto a la renta. La propuesta fue presentada por el congresista Luis Cordero Yontay. Baja un poquitito a ver qué dice la nota. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ajá, ahí está. Para esto, la víctima deberá presentar una declaración jurada. Imagínense, me extorsionan, ¿qué tengo que hacer? Ir a presentar una declaración jurada y evidencia documental del delito para que me puedan descontar las extorsiones del monto que tengo que declarar a final de mes. Increíble, pero no es la única. APP propuso congelar las deudas de las víctimas de extorsión para así poder crear un registro nacional unificado. Nuevamente, combatir la delincuencia, el sicariato y la extorsión, no, formalizarlo, normalizarlo y hacer leyes que puedan de alguna manera regularizarlo. Sí, genios, de verdad. Lo peor de todo esto es que hay congresistas que no tienen idea que votaron a favor de esto, como Lizarzaburu. Lizarzaburu salió un video el día de ayer en el que pues, los periodistas muy indignados le preguntaban, señor Lizarzaburu, congresista Lizarzaburu, ¿cómo es que usted ha votado a favor de este proyecto de ley que busca crear un registro nacional de personas extorsionadas? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? ¿Por qué no más bien piensan en otras acciones para reducir la criminalidad? ¿Y qué dijo Lizarzaburu? No me acuerdo. Ese es el nivel de nuestros parlamentarios. Dijo, ¿yo? Tú te has equivocado. Yo jamás votaría por esa ley. ¿Y qué le dijo el periodista? Disculpe, congresista, acá está su firma. Usted aprobó, usted firmó eso. Dijo, bueno, ya. Disculpen, no, yo no sé por qué mi firma está ahí, voy a tener que hablar con mis asesores. Yo de ninguna manera apruebo eso porque eso sería reglamentar, institucionalizar y normalizar las extorsiones. Claro, eso es, pero usted firmó. Y si usted no firmó, entonces es igual de preocupante en la misma medida porque nos está diciendo que no tienen ni idea de lo que firman o que otras personas firman por ustedes. La labor a la que ustedes están dedicados y, en teoría, el único trabajo que tienen. Vale, ¿cómo está Switcher por ahí? Quería verlos un ratito. Chester, ¿estás vivo? Bien. Ok, nada, quería hacer una breve mención antes de cerrar el programa, que creo que es importante de hacerla. Sobre todo, mi querido equipo de Switcher, porque ayer ustedes fueron mencionados y porque considero que lo justo y lo congruente es hablar sobre este tema. No me gusta que ustedes se vean tampoco envueltos, ¿no? Aquí yo entré con una condición, la de tener absoluta libertad para decir lo que quisiera decir. Y se ha hablado en redes sociales sobre algunas noticias que hacían referencia a temas relacionados a los pagos de algunos de los trabajadores que conforman esta empresa. ¿Sí? Yo lo único que quiero decir es que yo tenía ese tema sobre la mesa desde el primer momento en el que ingresé, lo puse. Fue algo absolutamente conversado, por supuesto. Y que cuando una persona cualquiera me pregunta, ¿pero tú qué opinas de eso? ¿Pero tú qué dices de eso? ¿Qué otra cosa voy a opinar más que mi absoluto respaldo a cualquier tipo de reclamo que sea legítimo hacia lo que es justo, necesario y que corresponde a todas y a cualquiera de las personas, no solo que conforman esta empresa, sino en general? ¿Ok? Que sé también y que estoy al tanto y estoy informada de que existe desde los trabajadores un área especializada que se encarga de fiscalizar
cada uno de estos casos y que les ofrece seguimiento tal y como debe ser para que hayan rutas que les permitan llevar a cabo un proceso. Y que hay también desde la empresa, un área que por supuesto yo no conozco, no tiene nada que ver conmigo, que se encarga de recibir esto, de recibir estas quejas o estos pedidos y de fiscalizar el proceso también, de continuar el proceso. Si la pregunta es cuál es mi opinión con respecto a eso, es esa, a que siempre voy a respaldar un reclamo que me parece legítimo. Y lo que sí no me gusta, me molesta, me incomoda, es que se mencione no solo a mi equipo, sino a personas a quienes ni siquiera les pueden poner nombre porque ustedes no las conocen, porque no les interesan. Eso sí me molesta. Que utilicen a personas que no les interesan, que ni siquiera saben de qué se trata, para tratar de deslegitimar, ¿no? O para tratar de forzar a que las personas tengamos opiniones sobre empresas que no nos pertenecen. ¿Y cómo? ¿Con cuál objetivo? Pues finalmente creo yo que no es otro que limitar los espacios en los que las mujeres podemos hablar. Eso es todo lo que tengo para decir. Equipo, les agradezco el estar aquí. ¿Vale? Nos vamos, pero regresamos mañana. Nos vamos, pero regresamos mañana a las 11, puntual, ¿ah? Por Puntual. favor, ya, porque ayer ya me Puntual, estaban chicos, diciendo todo puntual, está mucho bien. rato, los esperé. Fuerte y claro, a las 11:10. No se olviden de darle like, de compartir el programa, de comentar también para que esto llegue a más personas. Chau, chau. Se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso. La verdad no tiene disfraz. Lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más.